En la primera parte de la lógica detrás del cristianismo nos hemos enfocado en origen y sentido. En esta segunda parte nos vamos a concentrar en las últimas dos preguntas que el ser humano debe preguntarse para desarrollar una cosmovisión intelectualmente viable. Número 3. Moralidad. La pregunta sería ¿qué es el mal y qué es el bien? Y lo primero que se debe afirmar en esta cuestión es que los seres humanos no servimos para dictar leyes morales. Voy a comprobar esta afirmación enseñándoles evidencias de las consecuencias que el ser humano sufrió por ser la base de todos los absolutos en la vida. Esta es una gráfica de una tasa de mortandad de muertes en el siglo XX ocasionadas por dictadores y tiranos. Y como pueden ver, el número de fallecimientos es mucho mayor comparado a los siglos pasados. Esto se debe que en el siglo XX estaba la ascendencia del fascismo y el totalitarismo, que se trataba de personas con mucho poder que trataban de ser la base de los absolutos y ellos mismos dictar leyes morales. En otras palabras, la realidad se volvió subjetiva. Otra prueba de esto puede ser la discusión y el debate del aborto. Al pensar que toda realidad es subjetiva y darle prioridad al individualismo, las leyes morales que han sustentado a la humanidad y a la civilización por miles de años empiezan a perder prioridad en la mente de las personas y la civilización como conocemos desfallece. En esta tercera pregunta de la moralidad quiero hacer un paréntesis. Una de las preguntas más frecuentes y más importantes que tenemos que responderles a las personas que cuestionan la lógica de la fe cristiana es la siguiente: si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? Para darle lugar a la respuesta, quiero hacer uso de una frase de uno de mis teólogos favoritos. Rabí Zacarías lo dice así: cuando se dice hay mucha maldad en este mundo, también se asume en base a esta declaración que existe la bondad. Y cuando se asume que hay bondad, también se asume que existe una ley moral, de la cual se puede diferenciar el bien y el mal. Y acá es donde se pone interesante. Pero si se asume una ley moral, esto nos dice que debe haber un dador de dicha ley, a quien los ateos tratan de refutar y no probar. Pero note esto: si no hay un dador de la ley moral, no puede existir dicha ley. Y si no existe dicha ley, no existe el bien. Y si no existe el bien, no existe el mal. Entonces, como comprobamos con esta frase, existe un dador de la ley moral. Pero partiendo de esa base, lo que está queriendo decir acá es: no juegues a ser Dios. En el Edén, Dios les dio un mandamiento a la humanidad. Esto se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 16. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que está queriendo decir Dios es: no seas el punto central de referencia de todos los absolutos en la vida y todas las definiciones, porque el día que ustedes decidan jugar con este papel, morirán. Quiere decir, se autodestruirán. Pero el tentador les dijo: no, el día que ustedes hagan esto, serán como Dios, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Quiere decir que ustedes definirán los absolutos. Y ya vimos el porcentaje de muertes y caos que ocurre cuando el ser humano quiere diferenciar entre el bien y el mal por su cuenta. Número 4. Destino. La pregunta que se debe plantear en este punto es: ¿qué me pasará cuando muera? Una de las frases más impactantes que nos dejó uno de los científicos más famosos de todos los tiempos, Albert Einstein, dice así: creo en una vida después de la muerte, simplemente porque la energía no puede morir. Ella circula, se transforma y no se detiene nunca. Lo que podemos observar es que tanto como en la ciencia y en la filosofía secular, los dos plantean significado y quieren creer en una vida después de la muerte, o por lo menos saber que no todo termina ahí. Para hacer una conclusión final, me gustaría hacer un resumen y basarlos con la palabra de Dios. Referente a origen, vemos en Romanos capítulo 1 versículo 20, dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y como vimos en el video anterior, hasta los astrofísicos seculares creen que hay un creador detrás de tanta belleza en el cosmos. Número 2. Referente a sentido, podemos ver en Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó,
Varón y hembra los creó. Y desde las primeras páginas de la Biblia podemos ver el sentido y el significado. Versículo 28. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahora vemos que la fe cristiana responde a las tres preguntas más importantes de una cosmovisión intelectualmente viable. Y por último, pero por eso no menos importante, la que muchos consideran la pregunta del millón: ¿qué me pasará cuando muera? Esto tiene la Biblia para decirnos. Primera de Pedro 5:10. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Como pudimos comprobar, tanto científicos como filósofos creen que en el ser humano hay un componente eterno o inmortal. Con toda esta información, mi conclusión final es que la fe cristiana supera, pero por mucha ventaja, a las otras cosmovisiones del ser humano, o que se ha planteado en diferentes culturas. Mi propósito con estos videos no es convencerte de que te unas a la fe cristiana, sino simplemente de que, si sos una persona atea, agnóstica o escéptica, reconozcas que en la fe cristiana hay una lógica que la separa de las demás cosmovisiones en el ser humano. Si te gustó este video, dale me gusta, comenta, y también estaría bueno que comentes cómo vos responderías a estas 4 preguntas. Y si me faltó decir algo o querés aportar algo a lo que ya dije, por favor comenta, que voy a estar leyendo. Estén atentos para nuevos videos. Nos vemos.